objetivos de una... Voy a discutir de los objetivos de una pedagogía regeneradora y reparadora. Y después de mi presentación, el profesor Juan Carlos Sánchez Antonio comentará, va a hacer algunos elementos de comentarios. Los objetivos de la pedagogía regeneradora y reparadora son múltiples. Primero, documentar y salvaguardar los conocimientos desarrollados por los pueblos indígenas, afrodescendientes y andinos en campos como la medicina, la astronomía, la filosofía, la literatura, la política, las ciencias naturales, la agricultura, etc. Segundo, enseñar y promover las formas de pensar y actuar, las como visiones, así como los modos de desarrollo alternativos que permiten a estos pueblos hacer frente a la violencia monocultural occidental. En Nueva Caledonia, por ejemplo, la destrucción por la policía colonial francesa de 8 cabañas tradicionales construidas en la ciudad de Nouméa por el colectivo indígena La Tribu en la ciudad, es uno de los ejemplos que muestran la intolerancia epistémica de la civilización occidental hacia lo que se denomina salvajismo indígena. La dicotomía del civilizado y el salvaje no es compatible con la diversidad cultural promovida en las escuelas y universidades centradas en Occidente. Un ejemplo para ilustrar: la senadora Janine Áñez, que se autoproclamó presidenta tras el golpe de Estado que sufrió Evo Morales, se apresuró a pedir a los pueblos indígenas mayoritarios que volvieran a los bosques. Tercio, reconocer la contribución de los pueblos indígenas, afrodescendientes y andinos en campos como la medicina, la agricultura, la ecología, la botánica, el desarrollo sostenible, etc. La clasificación de las plantas en géneros y especies debe atribuirse a los indios guaraníes y no al carbón ligneo. El profesor Juan Soler afirma la clasificación binaria género y especie que hizo tan famoso al ligneo ya era conocida por los guaraníes. Cardoso añade: los conocimientos que poseían sobre las plantas fueron transmitidos posteriormente a los botánicos europeos, y esta es la razón por la que la lengua guaraní ocupa hoy el tercer lugar en cuanto al origen epistemológico, en cuanto al origen etimológico de los nombres científicos de las plantas después del griego y el latín. La pedagogía regeneradora y reparadora pretende atribuir a los pueblos subalternizados y neocolonizados que sobrevivieron a la catástrofe colonial de los últimos siglos la autoría de los sistemas
de conocimientos ancestrales apropiados por los colonizadores. La justicia epistémica también debe entenderse en este sentido. Cuarto, la pedagogía regeneradora y reparadora pretende reconstituir al hombre salvaje, es decir, al hombre que vive de acuerdo con la naturaleza y el planeta, al hombre cuyas formas de pensar, actuar y vivir están al servicio de la sostenibilidad humana, medioambiental y planetaria. La noción de hombre salvaje debe utilizarse en un sentido positivo. La historia de la humanidad muestra claramente que el hombre civilizado es el hombre civilizado quien cometió crímenes contra la humanidad, genocidio y el medio ambiente, ecocidio. En Norteamérica, los colonos ingleses mataron a millones de indios. Solo un puñado de nativos sobrevivió. Algunos pueblos indígenas de América del Norte fueron completamente destruidos. En Haití, los colonos españoles masacraron a todas las tribus indias a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. La pedagogía regeneradora y reparadora pretende reconstituir al hombre salvaje roto por la esclavitud, la colonización espiritual. Por ejemplo, los colonos españoles tradujeron sus sermones o discursos morales a la lengua de los antiguos mexicanos, como el náhuatl. El discurso del padre a su hijo en náhuatl, por ejemplo. La pedagogía regeneradora y reparadora pretende reconstituir al hombre salvaje roto por la esclavitud, la colonización espiritual, el capitalismo epistemicida y extractivista y las prácticas políticas neocoloniales. Promueve un tipo de hombre plural y total que se opone al humano simplificado por las pedagogías dominantes. La reconstrucción ontológica de los pueblos indígenas, afrodescendientes y andinos no puede hacerse al margen de las luchas por la preservación de los territorios vergonzosamente asignados. Un pueblo que no tiene un territorio no existe. El robo de los territorios indígenas ha facilitado su destrucción física y la invisibilización de los supervivientes. En muchos casos, los territorios asignados son tomados o reducidos por los colonizadores. El robo de territorios indígenas es un genocidio simbólico que se convierte en un genocidio real. La historia de los indios americanos lo atestigua. Los indios guaraníes prácticamente no existen porque su vasto territorio precolonial fue reducido a la nada. Por ejemplo, el pueblo guaraní de Bolivia solo dispone del 29,2% de la tierra que necesita. En la perspectiva de una pedagogía reparadora y regeneradora, dimensión política, las comunidades indígenas de todos los países, como
los zapotecos de México deben luchar constantemente por la protección de sus territorios. Uno de los objetivos de la pedagogía regeneradora y reparadora es demostrar que la educación occidental no ha hecho avanzar la conciencia moral de sus productos. Se basa en dicotomías nocivas: hombre, naturaleza, ellos, nosotros, occidente y el resto del mundo explotable. Se basa también en el paradigma del pensamiento separativo, que constituyen una amenaza para la sostenibilidad humana y planetaria. Debemos favorecer formas de vida alternativas como el buen vivir, el concepto quichua de Sumac Causay, el concepto aymara de Sumac Camania, que significan vivir en armonía con la naturaleza y el universo o el cosmos. El hombre cosmocéntrico no considera la naturaleza como algo que se puede comerciar y privatizar, sino como una hermana que hay que respetar, que debemos respetar. Los pueblos indígenas deben seguir reivindicando sus formas de vida, pensamiento y acción para que los estados les den un espacio en sus constituciones. Algunos países como la Bolivia y el Ecuador ya lo hicieron. La pedagogía regeneradora y reparadora es una pedagogía de la resistencia pacífica, moral y espiritual. Nos anima a reivindicar nuestros sentimientos de vergüenza, culpa y miedo. Somos víctimas de la esclavitud y el genocidio organizados por los promotores de la civilización. No debemos avergonzarnos de nuestras culturas, modas y visiones del mundo. Debemos detener el proceso de transmisión intrafamiliar y comunitaria, herencia social de estos falsos sentimientos, educándonos a nosotros mismos y a nuestros hijos de forma diferente. Los sentimientos de vergüenza y culpa deben cambiar de lugar. Debemos sentirlos cuando cometemos una falta contra la naturaleza y los antepasados. Pero no debemos avergonzarnos porque estamos desnudos en presencia de criminales armados y vestidos. Sentido literal y figurado. La pedagogía regeneradora y reparadora se refiere a un doble proceso de regeneración humana y ambiental, ya que se ancla en un paradigma de conjunción. El hombre es una parte del medio ambiente, pero la educación occidental le ha enseñado a dominar y destruir el entorno. La irracionalidad de la racionalidad moderna, importada e impuesta, se caracteriza por la mercantilización de la naturaleza, la destrucción del medio ambiente y de los océanos. Si todo el mundo consume como un americano, necesitaremos 5 planetas. Si todo el mundo consume como un europeo, necesitaremos 2 planetas y medio.
una educación en el consumo que pretende reparar y regenerar la naturaleza y el hombre debería consistir en enseñar a nuestros hijos a satisfacerse con poco para reducir el proceso de despilfarro de los recursos naturales y artificiales. Si los estados occidentales no cambian sus hábitos de consumo en el sentido más amplio, no podrán comprometerse realmente con la sostenibilidad global. No hay que generalizar el modo de vida del hemisferio norte. Hasta que el norte global no comprenda que el mundo entero es un solo país, que la dicotomía entre Occidente y el resto del mundo explotable es deletérea, el desarrollo sostenible del que hablan los dominantes seguirá siendo un mito o una ilusión. Para que el desarrollo sostenible no se quede en los grandes informes y libros, para que se aplique, tendrá que incluir a los pueblos indígenas, afrodescendientes y andinos en la gestión de la salud del planeta. Sus conocimientos, formas de vivir y pensamiento actual deben enseñarse también en las escuelas occidentales. No podemos regenerar al hombre y a la naturaleza sin la participación de los occidentales. Pero el occidente tendría que cuestionar su paradigma de crecimiento económico infinito. La pedagogía reparadora y regeneradora debe situarse en la encrucijada de una alianza constructiva entre las epistemologías del sur y del norte. Gracias por su atención. Nuestro profesor va a comentar mi presentación. ¿Cómo? Sí, gracias. Ese pata sí me da, pues. Orián, ¿a quién le quieres dar la palabra? Dos veces me da el toque, dos. Ok. Quisiera que repita. Te decía que a quién le quieres dar la palabra, Orián. ¿Quieres que comente yo o quieres que comente alguien más que tengas pensado? Tú. Okay. Es tú quien va a comentar la presentación. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, buenos días. Después de escuchar la presentación del doctor O'Brien, que tiene que ver con el tema de las pedagogías reparadoras y regeneradoras, en el tiempo que he estado escuchando la disertación por favor, ahí los que tengan encendido su micrófono, Charlestín y Juan Guadarrama, por favor apaguen su micrófono. Está interfiriendo ahí el audio. Igual Charlestín, por si por ahí nos escucha, también. Es que les estoy silenciando, pero no me lo permite. Bien, me parece que uno de los aspectos principales que propone O'Brien con la propuesta de la pedagogía reparadora y regeneradora es pretender reconstituir al hombre salvaje, pero en su buen sentido, no en su connotación negativa, sino en su connotación positiva,
que lo que busca es como restituir a este hombre que vive con la naturaleza y que se mantiene en una relación armónica con la madre naturaleza. Entonces, esta pedagogía reparadora y regeneradora me parece que hace el esfuerzo o el intento de recuperar estas prácticas de este hombre, de este buen salvaje, como nos ha denominado Jacobo Rousseau, pero en su sentido positivo lo busca restaurar esta pedagogía regeneradora para establecer una relación ecológica con el medio ambiente, una relación reparadora con el medio ambiente, una relación regeneradora también de la madre tierra, de la tierra, las propiedades de la tierra, a partir de una reconstitución o reconfiguración de una práctica pedagógica que recupere estas cosmovisiones, estos elementos culturales que configuran al buen salvaje, al hombre de la vida natural, a partir de las críticas que le ha hecho O'Brien a la civilización capitalista, que ha sido una de las civilizaciones más agresivas, que ha sido una de las civilizaciones más destructivas también de los ecosistemas, y al ser una de las civilizaciones más desarrolladas y a su vez de las más peligrosas por dañar a la madre naturaleza y por dañar los ecosistemas, él propone una pedagogía reparadora, una pedagogía regeneradora que tome como presupuesto o tome como punto de partida al hombre natural, al hombre mal considerado salvaje, para poder pues regenerar a la madre tierra y repararla también de todo el daño que le han hecho las industrias, las mineras, los eólicos, todas esas grandes industrias del capitalismo que han dañado y han incluso hasta exterminado gran parte también de la madre naturaleza. Entonces, en ese sentido, me parece que las pedagogías reparadoras y regeneradoras que propone el doctor O'Brien busca poner en el centro a las cosmovisiones, las epistemologías de los pueblos originarios, de los pueblos del sur global, que incluye también a los mesoamericanos, al andino-amazónico, a la Haití, a los pueblos caribeños, a Asia y a África, como estas culturas del sur global que pueden proponer desde sus núcleos cosmogónicos, desde sus núcleos filosóficos, elementos o pedagogías que busquen reparar y regenerar a la madre tierra por todo el daño que se le ha hecho. Me parece que esos son algunos de los puntos centrales que me gustaría que O'Brien nos precisara, y igual aquí con la gente que está en la cátedra, pues igual participara y se abriera ya el diálogo con el doctor, ¿no? Pues sería mi participación, O'Brien. Sí. Tus elementos de comentario son muy claros, resumen muy bien los puntos fundamentales, esenciales de mi presentación. Para mí, a mi modo de ver, en mi opinión, el hombre salvaje es el hombre civilizado, porque este hombre no se destruye él mismo, porque este hombre no destruye la naturaleza, porque este hombre vive en armonía con el medio ambiental, con el cosmos, etc. No, hay que regenerar, reparar
los modos de vida alternativas en una perspectiva pedagógica reparadora y regeneradora. Hay que enseñar la diversidad epistémica, la diversidad cultural, la diversidad de conocimientos. El paradigma dominante, el paradigma occidental, el paradigma social y económico, es un paradigma que está destruyendo los modos de vida diferentes. Hay que luchar de manera constante para la preservación de nuestros territorios, porque si queremos existir, tenemos que luchar de manera constante para la preservación de nuestros territorios. No hay existencia sin territorio. La identidad territorial. ¿Qué hizo el colon? ¿Qué hicieron los colonos? Los colonos europeos robaron nuestros territorios. Esta acción constituyó un genocidio simbólico. Después de la apropiación de nuestros territorios, los colonos practicaron un genocidio físico. Y ahora muchos pueblos originarios no tienen territorios. Hay que luchar para recuperar sus territorios. O para hay que pedir a los gobiernos modernos, occidentales centrados, que reparten, que imparten las chelas, porque no podemos vivir con los dominantes, porque estos dominantes su objetivo es destruirnos en el mundo. Tenemos que preservar nuestros territorios para que podamos continuar a vivir. Hay que utilizar los conocimientos antepasados. Por ejemplo, hay que luchar contra la colonización alimentaria. Las prácticas agrícolas modernas son prácticas que destruyen la diversidad agrícola. Pienso, por ejemplo, a los quinoas. El quinoa blanco es muy pedido por los occidentales. Ahora la diversidad de quinoas es muy importante para la civilización de los indios. Ciertos andinos utilizan muchas variedades de quinoa. Cada variedad de quinoa está utilizado en una situación específica. Mi español es muy malo. No te preocupes, se te entiende muy bien, No sé si alguien de aquí del espacio de la cátedra tenga alguna pregunta o quiera conversar directamente con el doctor O'Brien. Está el espacio abierto. Antes de que yo haga igual uso de la palabra, mejor prefiero que ustedes pregunten, comenten
o retroalimenten lo que ha comentado el doctor O'Brien. Está abierto el espacio y adelante, adelante. Ustedes pueden enviarme sus cuestiones para que pueda responder de manera completa y aprofundizada. Sí, o lo pueden escribir ahí en el chat del Zoom y ahí igual los puede leer O'Brien para responderlas y profundizarlas. Bueno, un gusto a O'Brien damos en realidad felicitaciones por la brillante explicación y ponencia, ¿no? Bueno, somos de Perú y mi inquietud es, por ejemplo, cómo garantizar una seguridad y soberanía alimentaria. Sabemos que en las comunidades se vienen practicando todavía, digamos, esas prácticas ancestrales, ¿no? Entonces, ¿cómo articular en la escuela o en los colegios? O sea, ese tema, ¿cómo fortalecer, digamos, esas prácticas desde la escuela? Esa era mi pregunta, gracias. Ok, te comprendo un poquito. Hay que pedir a los gobiernos, a tu gobierno local, al gobierno modernista, moderno, que los gobiernos deben crear universidades indígenas. En las universidades indígenas podemos promover los conocimientos locales y ancestrales. Podemos promover la diversidad epistémica. Las escuelas occidentales o occidentalocentradas enseñan la homogeneidad o la homogeneización cultural, la monocultura, o la violencia de la monocultura occidental. Las universidades modernas no consideran los conocimientos ancestrales como científicos. Se equivocan, porque una buena parte de los conocimientos locales y ancestrales indígenas tienen una dimensión científica. Por ejemplo, la medicina de los indios mayas. Hay muchas prácticas agrícolas que tienen una dimensión científica. La clasificación de las plantas en especie y en género de los indios guaraníes es científica, es una clasificación científica. Es la razón por la cual Calvin Linné globó estos conocimientos. Donc, hay que, los gobiernos deben acordar una importancia central a estos conocimientos. Hay que priorizar la pérdida de profesores indígenas en las universidades para que puedan enseñar sus conocimientos y los de sus antepasados. No, hay que producir, hay que escribir, hay que realizar muchas investigaciones sobre temas diferentes, como la agricultura, como la medicina, como la botánica, para que se pueda salvaguardar estos conocimientos que han siempre jugado un papel importante en la sostenibilidad humana y ambiental. Sin embargo, los países en donde los indios son en mayor cantidad, son mayoritarios, como la Bolivia,
la situación es diferente. Es diferente. La situación es diferente en Ecuador también. Porque el gobierno de estos países tomó en cuenta en su constitución los modos de vida, de pensar y actual de los indios de estos países. En la constitución del Ecuador se habla ¿cómo se llama? De Sumacasay. ¿No? En la constitución de Bolivia se llama de Buen Vivir, por ejemplo. Buen Vivir. Buen Vivir, un paradigma alternativo que hay que enseñar en las escuelas y en las universidades para reducir la violencia del paradigma de los modernos, la violencia del paradigma de creencia económica infinita. Hola. Gracias, O'Brien. ¿Alguna otra precisión, Pedro Rojas, en tu pregunta, o algún otro comentario de los demás que están aquí en el espacio? Bueno, agradecer, ¿no? Al Centro Autónomo también y a O'Brien, damos en realidad su explicación muy bien. Felicitaciones, y creo sus aportes son pertinentes, y ha hecho un panorama comparativo también en cuanto a la priorización, ¿no? De estos saberes ancestrales, y que en realidad también son científicos, ¿no? Y que eso no son valorados. Yo creo que felicito realmente esa mirada muy brillante. En realidad nos ha dado un marco muy operativo para poder fortalecer y garantizar este tipo de seguridad y soberanía alimentaria desde las escuelas, articulado gobierno local, las universidades y también en las políticas públicas en este caso, ¿no? Creo, me parece muy bien. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Y quizás, O'Brien, a lo mejor se me ocurre un poco para complementar la pregunta que hizo Pedro Rojas de Perú. Quizás a lo mejor en el nivel, por ejemplo, primaria, o en el nivel de secundaria, o en el nivel de bachillerato, en las escuelas, por ejemplo, pensar una pedagogía reparadora y regeneradora, por ejemplo, se me ocurre en nivel de primaria. Pues aquí varios de los que están en la cátedra son profesores o profesoras de nivel básico. Se me ocurre también la importancia de este conocimiento de la agricultura, de la medicina, de la botánica, de los pueblos originarios, de los pueblos del sur, de los pueblos caribeños, de los pueblos de América Latina que son ancestrales también. Sería importante cómo empezar ya con el diseño, con el planteamiento de una nueva política educativa a nivel de políticas públicas que plantee el rediseño o incluso la descolonización de la currícula, porque si estamos hablando de pedagogías reparadoras y pedagogías regeneradoras, estaríamos también poniendo en el centro, si no como un elemento principal, pero al menos estaríamos pensando en una descolonización también de la currícula o del currículum, por ser, como ya lo ha dicho O'Brien, por ser monoepistémico, monocultural, por no dialogar con las epistemologías del sur, por ser un currículum eminentemente de la epistemología del norte, que se cierra. Entonces, las luchas también a nivel de educación, pues deben de estar enfocadas a la
a la construcción, a la generación de propuestas curriculares que motive o incentive el conocimiento de los pueblos originarios, de los pueblos ancestrales, lo cual requiere en primera instancia pues que nosotros pues también nos pongamos a investigar la medicina, la agricultura, la botánica, la clasificación de las plantas que tenían los pueblos ancestrales. Astronomía. ¿Eh? La astronomía. La astronomía también, incluso la economía, ¿no? Incluso hasta la política que tenían nuestros pueblos ancestrales, la forma de hacer política, la forma de organización social, la forma también de la alimentación orgánica, la clasificación de las plantas medicinales y todo el conocimiento epistemológico, cosmogónico, etcétera, etcétera, que tienen los pueblos originarios para poder implantarlo o poder construir una currícula también a nivel estatal o a nivel nacional, con los gobiernos locales o nacionales, y poder apuntalar hacia una pedagogía que abreva de las epistemologías del sur, pero no por el hecho de que se queden con las epistemologías del sur, no cerremos a las epistemologías del norte. O'Brien nos ha dicho que lo que se trata es cómo generar una alianza dialógica entre una pedagogía reparadora y regeneradora que abreva de las epistemologías del sur, pero también que genera la alianza con las epistemologías del norte, que tiene que ver básicamente con el conocimiento de la ciencia, la tecnología, los avances de la ciencia occidental, para que conjuntamente con las epistemologías del norte y las epistemologías del sur, en un diálogo equitativo, simétrico, se propongan soluciones reparadoras y regeneradoras desde la pedagogía a la cuestión ambiental, a la cuestión de la madre tierra. Por eso es importante la propuesta que hace O'Brien de recuperar estas prácticas y estos saberes o estos modos de vida de los pueblos originarios que son reparadores y que son regeneradores también de vida, ¿no? Y esta regeneración o reparación pues se puede encontrar en lo que yo llamo el núcleo duro, ético, ontológico de los pueblos del sur o de las culturas del sur global. Me parece que en esa lucha a nivel de primaria, a nivel de secundaria o a nivel de bachillerato, tenemos que empezar a mirar hacia el pasado, como lo dijo O'Brien, para empezar a reconstituir estas prácticas, formas de vida que son reparadoras de los pueblos originarios. Nada más eso, O'Brien. Uno de los objetivos políticos de la pedagogía regeneradora y reparadora consiste en atribuir a los pueblos subalternizados y neocolonizados que sobrevivieron a la catástrofe colonial de los últimos siglos la autoría de los sistemas de conocimientos ancestrales apropiados por los colonizadores. La justicia epistémica también debe entenderse en este sentido. Sí, gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar y participar? Recordemos que el espacio de la cátedra es el catedrático expone sus ideas principales y nosotros pues tratamos igual de contribuir con preguntas, con reflexiones y de hacer un poquito más dinámico o dinámica la disertación aquí del doctor O'Brien. Si alguien tiene alguna pregunta, está el espacio. Buenos días. Buenos días. Adelante, Bueno, adelante. después de Sara. Buenos días. Soy maestra de lengua y literatura del Centro Continental del Saber Educativo y de la asesoría pedagógica de aquí de Oaxaca. Solo para comentarles que
dentro de lo explicado por O'Brien y eso, hay muchos proyectos ya en movimiento, algunos desde hace 20 años en torno al cuidado del medio ambiente, de otra perspectiva, de colonial, no eurocentrista. Tenemos proyecto, por ejemplo, en Michoacán, solo estoy haciendo un recordatorio porque ahorita la sección 18 en Michoacán tiene ya propuestas concretas como tal, en libros, en pequeños folletos que se dio en este periodo del COVID, en torno a qué temas se iban a tratar, recuperando en la acción concreta del contexto de cada una de las comunidades, revalorando el conocimiento de cada una de estas comunidades. Y en la RUA, en la red de universidades alternativas, se tienen 2 años trabajando en torno a la propuesta concreta de un programa de contenidos que son desde la transversalidad y recuperando para resolver por proyectos necesidades de cada uno de los contextos. También yo creo que conocen ustedes toda la propuesta que por 20 años vino desarrollando Jaime Luna con las universidades de la comunalidad. Entonces, yo creo que esto viene a sumar a todos los trabajos que de manera dispersa están con esta nueva perspectiva de alternativa de construcción desde los contenidos, desde las soluciones y la comunidad real ahí en la acción concreta. Y en cuanto a la formación de los maestros, en esa perspectiva no eurocentrista, decolonial, con una propuesta real, se está trabajando también en el Instituto Juan Amos Comenius la propuesta, como llamamos, de narrativas pedagógicas o sistematización del trabajo docente, para que también ellos investiguen y vean desde su práctica docente qué se enseña, cómo se enseña y para qué lo enseñamos. Entonces yo creo que todos los que aportan desde esta otra manera de construir conocimiento o lo epistémico, como se llama, se considera lo ontológico, los orígenes, lo epistémico, una metodología desde el contexto, desde el momento en el que están ahí, y toda una perspectiva de construcción de conocimiento o epistémica diferente para esta alternativa. Entonces, ocurre que sí hay muchos proyectos. Por ejemplo, Agrosol tiene un trabajo de agronomía con campesinos y la Universidad Campesina también. Agrosol tiene 20 años y a lo largo de nuestro continente latinoamericano hay varias propuestas ecológicas. Entonces, esos esfuerzos, aunque están dispersos, están ahí y sería muy importante congregarlos y sumar a estos trabajos. Entonces, sí estamos en torno a eso. Gracias por la escucha, ¿cuánto? Muy bien, realizaste muchas cosas, muchas cosas. Quisiera que hagas una conferencia en el marco de nuestro seminario internacional, cuyos actos serán publicados en junio 2020 en una revista francesa. Quisiera, puedes hacer una conferencia sobre un tema de predilección. Mi próxima conferencia concierne los métodos, los elementos metodológicos que podemos utilizar en la perspectiva de una pedagogía reparadora y regeneradora. Hola, Gracias. buenos días. Aquí estamos, gracias. Buenos días a todos. Tengo una pregunta y a la vez un planteamiento. Cuando hacías este planteamiento general de la pedagogía reparadora y regeneradora, creo que en el fondo es una buena propuesta que viene a recuperar estos saberes y conocimientos ancestrales. En este planteamiento general que se hace desde países del sur de nuestra América, creo que en esta parte que estamos en México,
nos puede ayudar a visualizar qué se está haciendo desde el sur. Sin embargo, cuando lo escuchamos como un planteamiento general, de repente nos ponemos a pensar si esto no puede quedar simplemente en los buenos deseos. A pesar de que aquí, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, de donde hablo y donde se sitúan varios compañeros que están ahorita en la plataforma, tenemos avances en cuanto a la creación de las universidades comunales, en cuanto al planteamiento del magisterio oaxaqueño como el peteo y como otras experiencias que están por ahí haciendo desde sus territorios situados, prácticas que van encaminadas precisamente a esto. Sin embargo, en este planteamiento que se hace de una pedagogía reparadora y regeneradora, se queda en este planteamiento general, o ya se está de alguna manera construyendo una metodología, una didáctica, algo que venga a aterrizar ya en la práctica, o cómo se está haciendo, o qué experiencias existen, porque el planteamiento general, creo que si bien es cierto, ahorita estamos escuchando de una pedagogía reparadora y regeneradora, pero también hay otras pedagogías que están en el mismo proceso de construcción, que vienen como el resignificar estos conocimientos y saberes ancestrales, pero se quedan ahí, en estos buenos deseos, porque no influyen mucho en las políticas públicas, no influyen en esta construcción de una currícula, porque se quedan ahí y normalmente son experiencias aisladas. ¿Qué experiencias se han dado o está en proceso de construcción solamente esta pedagogía reparadora y regeneradora? Yo soy educador del nivel de primaria y de verdad me gusta esta propuesta, pero a la vez también estoy en esto de empezar a crear ideas de cómo aterrizar esta pedagogía, porque si bien nosotros entendemos estos elementos de la pedagogía, pero, o sea, al mismo tiempo quisiéramos, no que nos digan cómo hacerle, pero sí más o menos estas experiencias que se han construido. Y claro, desde nuestros territorios, situar lo que se tiene aquí para poder, ¿cómo se puede decir?, resignificar todo el conocimiento y el saber ancestral que tenemos desde los lugares en que nos encontremos. Bueno, gracias por la escucha. Sánchez, ¿puede responder? Sí. ¿Quieres que participe, Obrian? ¿Quieres responder? Ah, Tengo un comentario. Después tú puedes decir algo. ¿De acuerdo? La pedagogía reparadora y regeneradora es muy amplia, y concierne todos los aspectos de la vida humana. ¿No? Hay que tomar este concepto en un sentido holístico, global. No hay separación entre hombre y naturaleza y cosmos, por ejemplo. Este concepto tiene una dimensión política. Donc, por ejemplo, si quieres preservar, si quieres obtener tierras, si quieres aumentar su territorio, hay que luchar, hay que hacerse oír por los políticos, por los gobiernos. Una dimensión económica, los modos de vida, la lucha contra la colonización alimentaria, una dimensión cultural. Tenemos mostrar nuestras culturas, el sentimiento de vergüenza
que los colonizadores nos dieron. Tenemos que tomar en cuestión este sentimiento, porque somos víctimas de las prácticas neocoloniales, de las prácticas coloniales en el sentido clásico del tema. No, la pedagogía regeneradora en un mundo caracterizado por un crisis civilizacional, de civilización, esta pedagogía me parece como un remedio para los problemas del mundo. No puedo generalizar el modo de vida, el paradigma económico, socioeconómico de los dominantes, porque este paradigma destruye los medios ambientales, destruye los pueblos. Muchos pueblos originarios de los bosques amazónicos fueron destruidos por organizaciones internacionales como Texaco. Sabemos que el paradigma de los dominantes es el activismo en los dos sentidos, es decir, la explotación de los recursos naturales y la destrucción de los pueblos que viven sobre estos recursos. Por ejemplo, entre 1960 y 1990, dos pueblos fueron matados en las zonas, en las áreas amazónicas. No, olvido su nombre. Dos pueblos fueron matados. Dos pueblos originarios fueron matados por las organizaciones como Texaco. Un sociólogo portugués habló de esto en su libro Epistemología del Sur. Ok, me recuerdo. Los Sensaorix y les Tetet. No sé cómo pronunciar en español. Dos pueblos fueron matados en los espacios amazónicos por los occidentales, porque estos pueblos vivían en un espacio donde había recursos naturales como el petróleo. No, Gracias. Sánchez. Sí, gracias, O'Brien. No sé si el profesor Onofre, Sara Reyes, tienen alguna otra pregunta o los demás, cualquiera de aquí de la sala, también está abierto el espacio, ¿no? ¿Quieren comentar algo? Bueno, yo como retomando un poco lo que ha dicho Sara Reyes y el profesor Onofre, me parece que la intervención de la profesora Sara Reyes, nos ha indicado que en México existen diversas experiencias de intentos de construir espacios públicos como universidades, como es el caso de la UACO acá en Oaxaca,
como es el caso también del Centro Autónomo Comunal que tenemos ahora, que está patrocinando la cátedra que está empleando O'Brien, así como planes y proyectos en Michoacán, en Oaxaca, en varios niveles, están ya dando el viraje hacia la sistematización de los saberes de los pueblos ancestrales. Me parece que la pregunta que hace Onofre es que si existe en concreto alguna metodología o alguna propuesta concreta que permita a nivel de práctica, a nivel de educación, a nivel de primaria, por ejemplo, en este caso, donde se puedan pues articular ya de forma concreta este proceso de la pedagogía regeneradora y la pedagogía reparadora. Me parece que el doctor O'Brien nos ha dicho que la pedagogía, la propuesta de la pedagogía regeneradora y reparadora es una propuesta general todavía en el que se ofrecen algunas pistas o algunas líneas de trabajo que queda por hacer con el conocimiento de los pueblos ancestrales, y me parece que anunció para la siguiente exposición que tiene él los aspectos metodológicos o los aspectos más concretos para descender de lo que está enunciando ahorita a nivel de pedagogía reparadora a nivel de la metodología, que creo que me parece que es la pregunta que le inquieta al profesor Onofre. Entonces, pienso igual que la vitalidad o el objetivo principal también de esta cátedra es, como lo ha dicho O'Brien, es fomentar que los pueblos colonizados o neocolonizados sean los autores de la construcción de su propio conocimiento y sean los propios pueblos los que fomenten sus propias pedagogías reparadoras y regeneradoras, por decirlo en estos términos, a partir del conocimiento o la reconstrucción que hagamos pues de nuestros saberes comunitarios, ¿no? Que particularmente, por ejemplo, yo como mal llamado indígena hablo una lengua zapoteca, soy originario del Istmo de Tehuantepec, de un pueblo que se llama Comitancillo, donde está el Centro Autónomo Comunal que ahora está con la cátedra, y en este intento de revisión de estas propuestas que amablemente O'Brien nos está compartiendo, pues al menos yo en mi desarrollo personal, mi desarrollo de información personal, estoy enfocando a la reconstrucción de los sistemas de pensamiento de mi cultura zapoteca o de la cultura zapoteca que se le conoce como Viniza o Vindulaza, ¿no? Como la gente antigua habla la lengua zapoteca. En ese sentido, hay aportes ya que van caminando con intentos de construir, por ejemplo, espacios universitarios como tiene la UACO, para darle justamente el crédito, ahora sí, la autoría, ahora sí, a los profesores indígenas, a los intelectuales, a los estudiantes hablantes o no hablantes de la lengua, pero que forman parte de una cultura ancestral. Lo que busca la pedagogía reparadora, pues es de servir como un espacio para que nos empoderemos, para que nos asumamos autores, artífices de la construcción, de reconstrucción y reconstrucción del conocimiento de nuestras culturas originarias, y a partir de este conocimiento de nuestras culturas originarias, desprender, yo me imagino que se tiene que desprender de este saber que tengamos de la filosofía o de las cosmovisiones de los pueblos, desprender una metodología concreta de enseñanza, una didáctica concreta de enseñanza y planeaciones concretas de enseñanza de estos sistemas de pensamiento de los pueblos originarios que nos permitan plantear un currículum descolonizado. Me parece que hasta ahí dejo mi intervención y pues les doy la palabra
a ustedes. Por ahí, Obrian, en el chat está una pregunta que te hace el profesor Hernández Bautista Obed. No sé si quieres leerlo y si puedes contestarlo, ya te seguimos después con más participaciones. Obrian, hay una pregunta escrita en el chat de ahí de Zoom que si... Voy a leer. Sí. ¿Quieres que lo lea? Te leo la pregunta que hizo el profesor Obed. Bueno, ¿cómo se pueden obtener? Bueno, estoy leyendo. Okay. Ok, voy a intentar responder como la persona habla de apoyos solidarios. Ya lo he dicho, este proyecto de pedagogía tiene una dimensión política. Los apoyos son múltiples, los apoyos pueden ser económicos, culturales, técnicos, etc. En miércoles próximo o la semana próxima tendremos una reunión con la oficina local, la oficina de la UNESCO local de México. Esta oficina quisiera ayudarnos, ayudar la cátedra. No sé sobre qué plano, no sé cómo. Pienso que se trata de una ayuda técnica, acaso, o tal vez monetaria, no sé. No, hay que preparar esta reunión. Invito a los responsables del centro universitario que preparen esta reunión muy importante, porque hay que explicar las necesidades, no solo de la cátedra, sino también del centro universitario en que se halla la cátedra. Los apoyos solidarios también tienen también una dimensión cultural, una dimensión simbólico. Pienso también a la solidaridad común, la solidaridad familiar, la solidaridad comunitaria entre ellos, los pueblos indígenas deben ayudarse. La unión de los pueblos febles hacen las fuerzas. No, hay que unirse para que nuestra voz sea entendida, no, sea oída por los gobiernos locales. Hay que hacer un poquito de la política. Es importante, ¿no? La pedagogía reparadora y tiene una dimensión política. Si Evo Morales no había tomado el poder en Bolivia, la situación de los indios mayoritarios en Bolivia no
no habría cambiado. Porque Evo Morales ha luchado contra la pobreza la pobreza extrema en Bolivia. No, en los países como el México, donde los indios son en posición minoritaria, la situación es muy difícil. Es la razón por la cual hay que luchar, hay que hacer prueba de solidaridad, de unidad, de unión, para que nuestra voz sea oída. Hay que luchar, hay que luchar. Pienso que en el marco de esta cátedra podemos solicitar, pedir muchas cosas. Por ejemplo, la UNESCO pueda acompañarnos. La UNESCO es un gran organismo que reúne muchos estados del mundo que trabaja, que hace la promoción de la educación, de la cultura, de la diversidad cultural, educativa, etcétera, etcétera. Donc, un apoyo de la UNESCO es muy importante. Me regocijo mucho que el coordinador de la oficina de la UNESCO local nos proponga una reunión para discutir, para que pueda ayudarnos. Es muy importante para nosotros. Si una persona tiene ganas de hacer una conferencia, no hay problema. Hay que enviarme un título, una propuesta de título y fecha de intervención. La cátedra está abierta a todas y a todos y a todas. Todo el mundo puede hablar, puede expresarse, puede decir lo que siente. No, los indios, el nivel académico no tiene ninguna importancia. Si puedes hablar, puedes hacer una conferencia en el marco de la cátedra. La educación, al principio la educación no está escrita. La educación no tenía una dimensión escrita. La educación estaba oral, ya tenía una dimensión oral. No, una persona que no sabe, por ejemplo, ni leer ni escribir, no es una persona como dice, no es una persona tonta, no es una persona boba. Esta persona no puede escribir. Sin embargo, esta persona no es tonta, no es boba. Hay muchos médicos tradicionales en los espacios andinos, en los espacios indígenas, que son en mismo tiempo sabios y analfabetos. Son analfabetos, sino también son a la vez sabios y analfabetos. Gracias. No sé, Obed, si quieres, si estás pensando en alguna fecha tentativa con los nombres de las propuestas o los proyectos o experiencias que quieran compartir esos compañeros, si tengas pensado alguna fecha o lo quieres dejar abierto para otro momento. Igual lo deja abierto el doctor O'Brien la idea de que Sara Reyes también nos comparta su experiencia en la cátedra, que ambas participaciones pues se van a ver publicadas en el acta de la cátedra, y con la posibilidad de que también se publiquen en la revista
francesa que Aubrey ya nos comentó. Obed, no sé si quieras proponer alguna fecha, temas, agendar, amarrar ya el espacio para que intervengan en la próxima sesión, o no sé cómo lo estés pensando. Adelante, Obed, por favor. Bueno, buenos días desde Oaxaca, México. Saludo a O'Brien. Qué bueno que me da esa esperanza, ¿no? Porque a veces hacemos muchos trabajos, pero siempre necesitamos solidaridad de otras personas, otros compañeros, para poder ir consolidando los proyectos. Ya en lo que respecta a al intercambio de experiencias, creo que puede ser desde cómo hemos trabajado la parte que educación indígena ha tenido sobre los saberes comunitarios. Y ya en una propuesta macro, pues a lo mejor sería de cómo abordamos la parte del peteo que manejamos en Oaxaca como docentes. Pero dejarlo abierto para que pues otros compañeros también que han hecho esta labor se vayan uniendo y podamos compartir lo que estamos haciendo desde México. Eso sería, doctor, y saludos a todos. Sí, gracias. Entonces, ¿puedo responder? Porque conoces muy bien la realidad local, sí. Ahí, O'Brien, en el chat del Zoom hay otra pregunta que hizo Isaac Paul y otra que hizo Jimena Elauni. No sé si igual los quieras leer y quieras ir contestando también. En el chat del Zoom. En el chat, ok. En el México, en la ciudad de México también las escuelas estamos trabajando para curar el crecimiento de los adolescentes. Muy bien. Los abuelos y las abuelas poseían muchos conocimientos ancestrales, muchos conocimientos locales. Los abuelos y las abuelas juegan un papel importante en la transmisión de los conocimientos de nuestros antepasados. Hablo de transmisión intergeneracional, transmisión intrageneracional, la transmisión que se hace en la familia, en los espacios familiares, la transmisión intergeneracional, la transmisión entre, por ejemplo, que se hace de los abuelos a los niños, ¿no? Transmisión intergeneracional. No, es importante invitar a estas personas poseedoras de conocimientos locales a participar en esta cátedra, a impartir con nosotros sus conocimientos. Y si una persona no sabe escribir como nosotros, esta persona puede escribir un artículo con un profesor como Sánchez, como una persona que sabe, una persona que tiene una experiencia en el campo de redacción científico. No, que la persona, por ejemplo, considero las personas que han participado en mis investigaciones en Haití como coautores, porque no puedo escribir un artículo sin datos de terreno, sin datos de terreno. No, las personas que me dan estos datos deben considerarse como coautores de mis trabajos.
Esto se llama, esto se llama proceso de coproducción cognitiva. La antropología de los dominantes oculta la participación de los subalternizados. No, una pedagogía regeneradora y reparadora es una pedagogía que tiene que luchar contra las cosechas antropológicos hegemónicos. Nuestra cosecha epistemológica, nuestra cosecha antropológica es una cosecha subalternizada, es decir, acordamos mucha importancia a la palabra de los faibles, de las personas invisibilizadas. Gracias. Bueno, hay que poner un punto final. Si ustedes tienen otras preguntas, ustedes pueden enviármelas al correo electrónico de la cátedra. El profesor Sánchez va a escribir la dirección, antes de salir. Y ya para ir finalizando y cerrando también el espacio del día de hoy, por ahí Jimena dice que en la Ciudad de México también los pueblos estamos trabajando para recuperar el conocimiento de nuestros abuelos y abuelas. Se pregunta, pero ¿cómo ves las dificultades en un ámbito de la ciudad? Por ahí también la profesora Ana Lilia Vera dice, bueno, que es de Oaxaca, profesora también, que en su zona están llevando un trabajo basado en la pedagogía comunal dentro del PTO, y comenta la profesora Ana Lilia que no trabajan con el currículum nacional, sino que tienen su propio currículum. Dice que le parece interesante la propuesta de compartir experiencias de trabajo de su escuela. No sé si igual Ana Lilia o igual O'Brien, si Ana Lilia se anima para que le den un espacio y pueda darnos y compartirnos la experiencia que ella tiene de su escuela en este espacio de la cátedra, para agendarlo. Dice que le gustaría compartir. Y Pedro Rojas dice que desde Perú vamos a compartir una alternativa educativa territorial comunal. Ahí están las propuestas, ¿no? Mediante el plan de desarrollo comunal, currículo comunal, calendarios comunales, y ello es operativizado mediante herramientas pedagógicas como las cartillas de saberes ancestrales. Me parece que Pedro Rojas está muy avanzado en este proyecto, al igual que Ana Lilia Vera. Sería importantísimo, O'Brien, que pues les diéramos el espacio igual a Pedro Rojas en el espacio de la cátedra, para que socializara también con los demás compañeros del ámbito de la pedagogía, lo que están haciendo ahí con Pedro Rojas al hablar de calendarios comunales y saberes ancestrales y cartillas de saberes ancestrales. Creo que suena muy importante. De ahí, bueno, pregunta Lilian, hola Pedro, saludos de Oaxaca, ¿cómo podemos conocer su trabajo y las cartillas de saberes ancestrales? Me parece que la propuesta de Pedro y de Ana Lilia creo que valen la pena para agendarlas.
No sé si tú, Obrian, lo veas conveniente para que se les dé un espacio en tu cátedra y se socialice esa experiencia y se nutra también su análisis en este espacio, ¿no? Pues ahí están las propuestas, Obrian, tú dinos. Pienso que como dice, el trabajo es muy amplio. Donc, pues necesitamos muchos trabajadores, porque el trabajo es muy amplio. Los lingüistas, los gramáticos, los sociólogos, los antropólogos pueden participar en la elaboración de esta pedagogía. No, la dimensión didáctica. Ahora, a partir de hoy, ustedes pueden enseñar de otra manera, incluyendo, por ejemplo, los conocimientos locales y ancestrales, inventando los poseedores a impartir sus conocimientos en el marco de su seminario o de su curso. No, hay que combatir, hay que enseñar la diversidad epistémica, la diversidad epistemológica, porque el paradigma monocultural es un paradigma que destruye esta diversidad, que no puede vivir con la diversidad. Ahora esta diversidad es muy importante para la sobrevivencia de la humanidad. Esta diversidad epistémica juega un papel importante en la sostenibilidad humana y ambiental. No, hay que enseñar. Sin embargo, una parte sobre el plano ontológico, ¿no? Sobre el plano ecológico o ambiental, muchos de nuestros conocimientos, muchos de conocimientos ancestrales son superiores a los conocimientos científicos. Hay que decirlo. Sí, Obrian, entonces les preguntamos a Pedro y a Ana Lilia si están dispuestos a proponer alguna fecha para que nos socialicen sus experiencias y proyectos. ¿Te parece bien, Obrian, que les preguntemos si pueden participar en esta cátedra con su experiencia? Darles el espacio, ¿te parece? Sí. De acuerdo. Entonces, Ana Lilia, te pregunto a ti primero, ¿tienes alguna fecha tentativa para agendarte y compartas lo que estás haciendo en Oaxaca con el proyecto de educación comunal? Si tienes alguna fecha, igual al profesor Pedro, si tiene alguna fecha para que nos compartas el proyecto. Tengo un comentario. Hay muchos informes que fueron publicados por la UNESCO, muchos informes sobre los conocimientos locales e indígenas. Puedo impartir estos informes con ustedes. Hay un informe sobre los conocimientos de los indios de América del Norte y América del Sur. Y participé en la elaboración de este informe. Tengo un artículo que fue publicado en este informe. No, hay que continuar el trabajo de la UNESCO
haciendo investigaciones sobre los conocimientos locales y indígenas. Hay que también enseñar y poner en práctica, ¿verdad?, estos conocimientos. Hay que promover, valorizar estos conocimientos en la vida cotidiana, en la vida concreta. Sí. Bien, entonces pregunto nuevamente a Ana Lilia, Pedro y Sara Reyes, me parece que también quiere participar en la cátedra. Si tienen alguna fecha de propuesta, está el espacio abierto para que ustedes propongan. Adelante, Sara, Ana Lilia y Pedro Rojas. ¿Qué fecha les conviene? La próxima sesión me parece, O'Brien, que sería en 15 días de la cátedra, o sería cada semana, o cada 15 En 15 días. 15 días. En 15 Sí. días sería, a ver. Personajes dentro de GTA, y creo que le llamaba Rumpelstiltskin, ¿no? Sí, está bien, 15 días, maestra Ana Lilia, usted ya tiene su trabajo, Pedro también, lo conocemos. Sí, hola, buenos días. Sí, está bien por mí en 15 días, solo la hora para estar pendientes. Saludos. Gracias, Sara, gracias, Ana Lilia. Pedro Rojas Román, no sé si quiera igual. A ver, sí, me parece que sí, en 15 días podemos compartir bueno, las experiencias para ir incrementando, como decía el doctor O'Brien, ¿no? ¿Cómo ves, O'Brien, que en 15 días participe Sara, participe Ana Lilia y participe Pedro Rojas? O si quiere lo distribuimos, le damos en 15 días a Sara Reyes su participación, y en 15 días a Ana Lilia, y en 15 días a Pedro Rojas Román. ¿Cómo lo ves tú? ¿O los tres pueden pasar en 15 días? ¿O cada uno en 15 días? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo consideras tú ese espacio? Para terminar esta pesadilla no tengo armas, En 15 días sería los huevos. Lo bueno es que ya me puso un bate. 9 de julio. A mí déjenme al final, profe. Lilia, tú ya tienes bien constituido tu trabajo, ¿no? A mí me gusta ese trabajo de tu comunidad, lo conozco. Sí, muchas gracias, maestra Sara. Sí, por mí no hay problema, si quieren en 15 días o como nos acomode. ¿Cómo ves, O'Brien? Cada 15 días podemos organizar un evento científico, con una conferencia, por ejemplo. Sin embargo, si una persona nos propone un tema de intervención cada semana, no es posible organizar una conferencia cada semana o cada 15 días o cada mes. Sí, yo diría a lo mejor cada 15 días o cada mes, según tus tiempos también, O'Brien. Cada 15 días. Ok, entonces, ¿te parece bien, Ana Lilia, que usted empiece con la presentación de su proyecto en la cátedra el 9 de julio, que es viernes, a las 10 de la mañana, horario de verano de la hora de la Ciudad de México? ¿Te parece bien, Ana Lilia? Sí. Podré hacer una conferencia sobre los aspectos metodológicos. No, yo quería jícama. Cómo realizar una investigación en la perspectiva de una pedagogía reparadora y regeneradora. Hay que repensar los aspectos metodológicos. Sí. Entonces, Ana Lilia, agendamos 9 de julio, 10 de la mañana con intervención. Voy a la 9 de Sí, julio. me parece bien. De acuerdo. Y de ahí podríamos pasar en 15 días con Pedro Rojas Román, que sería, a ver, del 9 sería
Será 23 de julio, pues entraría Pedro Rojas Román. Y el 6 de agosto, pues entraría Sara Reyes Herrera. ¿Les parece bien más o menos esas fechas? Sí. Sara. Sí, sí, está muy bien. Sí, para que pueda yo congregar a los compañeros de las universidades y a los docentes también que estén con nosotros en la escucha. Perfecto, para invitarlos y ya les envías la liga, o si quieren pertenecer a la cátedra, pues se agregan al grupo. Y si solamente van a escuchar, pues se les envía la liga para ese día. Pedro Rojas estaría bien, entonces, el 23 de julio. Sí, me parece bien, estimado, muy bien, me parece. De acuerdo. O'Brien, pues ya están agendadas las 3 participaciones y pues tú dinos, ¿no? Si finalizamos con eso, y nos vemos en la próxima sesión. Por ahí Víctor Hugo comenta que si no tienes alguna referencia bibliográfica sobre las pedagogías renovadoras y regeneradoras, piden si tienes alguna bibliografía, si lo puedes subir al chat o subirlo al grupo de WhatsApp que tenemos de cátedra. De acuerdo, voy a preparar una bibliografía. De acuerdo, pues se les va a compartir O'Brien la bibliografía en el grupo de WhatsApp de la cátedra. Y pues no sé, O'Brien, si hay algo más, los demás compañeros, pues creo que sería, no sé si podemos finalizar, O'Brien. Sí. Bueno, pues si no hay alguna otra intervención, me parece que podemos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión se agendaron 3 participaciones. ¿Podría estar abierta la cátedra para más participaciones en adelante? Una pregunta. O'Brien, ahí pregunta el profesor Onofre si está abierto el espacio de la cátedra para que participen otras experiencias u otros profesores con otras experiencias en fechas posteriores, después de que pasen los 3 profesores. Si está abierta esa posibilidad. Sí, porque he hablado de alianza entre las epistemologías del sur y las epistemologías del norte. ¿No? Que la pedagogía reparadora y regeneradora no puede hacerse sin la participación de titulares de conocimientos modernos o del norte, de conocimientos del norte. No, aceptamos otras experiencias, otras prácticas culturales sociales, porque defendemos la diversidad epistémica. Entonces queda abierta el espacio, Onofre, para cualquier otro que guste participar después de agosto. Están las fechas abiertas. Incluso... Gracias. Buen día. Gracias, buen día, Dios. Gracias. Pues ahí está, O'Brien. Tú dices, si terminamos la sesión ya. ¿Te parece que terminemos la sesión? La sesión, bueno, sí. ¿Tienes algunos elementos de conclusión, de reflexiones finales? ¿Sí? Pues más bien no sé si tú quieras dar esos elementos de conclusión, si tú quieras cerrar. No tengo. Okay. Sí, no, pues yo de mi parte igual tampoco, yo creo que ya dijimos lo que pudimos compartir. Está hecha la invitación para vernos en 15 días, están agendadas las 3 participaciones de los profesores y pues nos vemos ya en 15 días.
Hay que impartir el calendario de actividades sobre el grupo. Sí, 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 ya se sube en el grupo, ¿te parece? Sí. Sí. Bueno, compañeros, pues de no haber ninguna otra participación, pues nos despedimos y pues que tengan una bonita, un bonito día y cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, O'Brien. Saludos. Hasta pronto. Buen fin de pasado. Hasta pronto. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Buen weekend. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Que estén bien, hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias. Que los dios antepasados te bendigan. Les bendigan. Que así sea, O'Brien. Con los brazos abiertos lo recibimos. Gracias, hasta luego. C'était chaud, ¿eh?